Continuamos a esta hora, siendo las 8:45 de la mañana, a encuentros con la comunidad educativa y el magisterio. Pasar haciendo caminos, Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. seguí la gloria. Miguel Ángel Pardo Romero, muy buenos días. Un saludo vital, fraternal y pedagógico a ti, Jairo Castro Ballesteros, director del programa Encuentros Pedagógicos, y por supuesto a nuestra compañera intérprete Paula, a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Sí, Paula, muy buenos días. No te había saludado, excúsame, no te había visto. Bien, Miguel, como lo acaba de informar Fabio, hoy es una jornada muy importante y esta semana y este mes. También dentro del Magisterio y FECODE, pues están las reformas a la educación, a la Ley 30 del 92 y al Sistema General de Participaciones. Entre las mayores alcance social, la lista de modificación al decreto 1850 del 2002. Entonces, lo mismo, ¿no, Miguel? A las calles el 19 de septiembre. Cuéntenos qué es todo esto que Bueno, acabo de intitular. en primer lugar, 14 de septiembre es una fecha emblemática, tú y yo estábamos muy jóvenes. Ajá. Paro cívico nacional en el año 77, 47 años de ese paro cívico nacional contra el gobierno de Alfonso López. Yo me encontraba en la Universidad Pedagógica como estudiante y salimos pues a esa batalla. Producto de ese paro, entre muchas otras cosas, se creó por fin la comisión. El gobierno tuvo que aceptar una comisión bipartita, FECODE gobierno, para el tema de concretar el nuevo estatuto docente, después de varios intentos de imponer estatutos regresivos por parte de los sucesivos gobiernos que motivaron paro en el 72, 73 y 76, después de 2 años, en 1979, y hoy celebramos exactamente hoy, 14 de septiembre, 45 años del estatuto docente, decreto 2277 del 79, que fue un paso enorme en sacar a la docencia del carácter de oficio y ponerla en el sitio de profesión, es decir, del carácter profesional de la docencia. 2277 del 79, y en ese sentido también recordamos, Jairo, que los estudiantes de Colombia en esa época, el suscrito en la pedagógica, estuvimos movilizándonos para respaldar a los maestros y maestras de Colombia en ese momento por la consecución del estatuto. Y con estas fechas emblemáticas del 14 de septiembre, ya haremos un conversatorio sobre los 45 años del estatuto docente, a propósito de que estamos en la lucha por reconquistar otro. Estamos en este momento en la puerta de iniciar la Asamblea Nacional por las Reformas, la Unidad y la Paz, que ya ha pensado muy bien el compañero Fabio Arias, que me antecedió en la intervención, y se escogió esta fecha emblemática de 14 de septiembre precisamente para darle un gran impulso, como se ha denominado aquí, como está titulado, y vamos a decir el próximo 19, reformas sociales sí, golpe de Estado no. Por ahí acabo de ver, apreciado Jairo, un flyer o algo parecido que dice que el golpe de Estado es puro cuento. Y entonces uno dice, y las declaraciones del expresidente, porque ya lo relevaron, del paro camionero, ¿dónde quedan? No me refiero a las que estaban hablando de la plata, sino estamos hablando que decían, o se va el presidente Petro, o aquí no hay acuerdo. O dónde están las declaraciones de Acore, diciendo que habrá que defenestrar al presidente. Es decir, puro cuento los del puro cuento. Creo que aquí hay una serie de indicios sobre el particular. Entonces, reformas sociales sí, y por supuesto golpes de Estado no. Y en ese sentido, entonces, contamos algunas cosas. Por ejemplo, pese al sabotaje de las cortes que redujeron la inversión social en un 25% derivada de la reforma tributaria, el gobierno popular ha presentado el presupuesto general de la Nación 2025, donde educación mantiene el segundo lugar como rubro. Es decir, esto es una circunstancia completamente de decisión política de mantener a la educación en este sitio tan importante
algo de billones que le va a destinar, van los 17.1 billones para el tema del jefe, presidente del Senado, el señor Cepeda, como si le pareciera una cosa de gran orgullo, dice que tiene los votos para hundir una reforma tributaria que tiene el propósito de completar la plata que las Cortes le restaron con sus fallos a los ingresos de la reforma tributaria, porque prefirieron premiar nuevamente a las grandes mineras y exonerarlas de los impuestos. Entonces, aquí hay una batalla porque esa es la batalla porque la inversión social, los recursos que se logren recaudar vayan es para la inversión social, y la batalla de estos señores es que los sigan con exonerados de los impuestos. Esa es una batalla absolutamente central. La otra batalla es que a estas reformas sociales, además de las que ya estamos batallando, la laboral, etcétera, entramos, y aquí entro en materia también, entramos en la más importante batalla, la reforma al sistema general de participaciones, la de más alcance social, porque impactaría a los 50 millones de habitantes de Colombia, a las 32 departamentos, al distrito capital, a los más de 1.103 municipios, para restituirle mediante la financiación estatal los recursos para materializar esos derechos a la salud, agua potable, saneamiento básico y educación. Y en eso tenemos que decir, compañeros y compañeras, que desde el día 8 de agosto hemos estado en un proceso de conversaciones con la Federación de Departamentos, que ya lo hemos remitido aquí, la Federación de Municipios, la Asociación de Alcaldes, intermedias, los ponentes de Cámara y Senado del proyecto de acto legislativo 018, y con el propósito de que logremos concretar un texto de ponencia para que el quinto debate que viene próximamente en el Congreso se convierta en un gran acuerdo nacional para que la reforma se pueda realizar. ¿Y de qué se trata? De restituir los recursos para que entre el 2027 y el 2036 logremos restituir y lograr que nuevamente, como lo dice la Constitución del 91, los ingresos corrientes de la nación se destinen 46.5% precisamente a estos derechos. Hoy está en 22%, hoy nos han expropiado 600 billones de pesos, y digamos que hay un principio de acuerdo que ha sido respaldado por la Comité Ejecutivo de FECODE, pero que aspiramos a que estos acuerdos se reflejen en la ponencia que se debe presentar, y para no tener una circunstancia similar a la de la ley estatutaria, pues hemos planteado que tenemos que conocer el texto de la ponencia para que allí veamos con claridad que se han reflejado los acuerdos, y si esto así se consolida, compañeros y compañeras, lo que tenemos es una movilización, y el próximo 19 estaríamos hablando no solamente de la reforma social en general, sino importante, esta de la reforma del SGP, para presionar al Congreso o para los sectores que quedarían en contrario, para presionarlos para aprobar y darle prioridad a la reforma del SGP, como también a la reforma a los artículos 86-87 de la ley 30 del 92, que plantean restituir los recursos y poder financiar la educación pública, que como todos sabemos en la ley 30 del 92 implantaron una forma de desfinanciación de la universidad pública, y eso es lo que se pretende. Es decir, dos reformas impulsaremos hoy en la Asamblea Nacional por las reformas, pero con respecto ya a la educación también, la reforma del SGP y la reforma a la ley 30 del 92. Esta batalla se puso muy buena, apreciado Jairo. Yo quiero, Miguel, yo quiero también a que le hagamos un recordatorio a la gente de qué fue lo que pasó con el Sistema General de Participaciones y quién es uno de los autores y en qué gobierno fue que se quitó esta plata para la educación, para el agua potable y para la salud, porque es muy importante aclararlo y a recordarlo por lo que está sucediendo con el intento de golpe de Estado. Bueno, el punto sustancial es que en la Constitución del 91 se destinaban, en los artículos 357 se destinaba 46.5% de los ingresos corrientes de la nación.
En el año 2001 se impuso por encima pues de la insubordinación de la comunidad educativa, es que hicimos un paro de 37 días, se impuso una reforma que congelaba ese artículo y también el 356. Al congelarlo, tuvo unos efectos demoledores en la inversión social de salud, agua potable y saneamiento básico, que como dije al principio, entre el 2022 y ahora han implicado que nos han expropiado 600 billones de pesos con B larga de billete. Y eso implica, entre otras cosas, compañeros y compañeras, que se llevaron de calle el estatuto docente. El estatuto docente 1278 1278 surge como consecuencia de esa reforma fiscalista, porque consideraron que el 2277 ya no podía ir más porque era demasiado oneroso según ellos, y en ese sentido pues, se entró en un proceso de marchitamiento el 2277 y se impuso a rajatabla, quiero decir, no fue una negociación con FECODE, fue una imposición después de 37 días en los que tuvimos que enfrentar gases, etcétera. Desafortunadamente perdimos porque dos votos en el Congreso se voltearon a favor de, en ese momento, el gobierno de Pastrana, y esa reforma constitucional iba para el 2010, hasta el 2007 ese recorte, pero en el 2007 el señor Uribe impuso una larga que va hasta el 2016, y desde el 2016 ya el Sistema Nacional de Participaciones no puede financiar la educación, por eso no hay forma de cómo pagar la nómina a final de cada año, hay que pedir prestado al FOMPE, etcétera. Y por supuesto se impusieron las cosas que conocemos de aumento de jornada laboral, hacinamiento, etcétera. Y en ese sentido, hoy estamos haciendo una propuesta de reforma estructural, porque si no hacemos esa reforma, al 2028 hay una crisis del sistema educativo, porque ya no habría cómo sostenerse. Y queremos decirle a los compañeros y compañeras que esos recursos tienen para nosotros destinación específica. Una vez emitido el acto legislativo, viene una pelea por la ley reglamentaria, y allí nosotros ya tenemos una propuesta de canasta educativa de pasar de 6 millones de pesos per cápita estudiante a 13 millones de pesos a precios de hoy, y implica también entonces cerrar desigualdades o brechas, la educación rural, la educación, garantizar el preescolar de 3 grados hasta la educación media especializada, técnica y diversificada, la educación de inclusión, garantizar la infraestructura, garantizar que se modifiquen los parámetros, no solamente el número de estudiantes por grupo, sino además el derecho que tienen los niños de preescolar y primaria a tener maestros en las diferentes áreas. Entonces hay como 6 o 7 brechas que tendrían que financiarse sobre la base de restituir esos dineros. Entonces la propuesta, esa es una reforma de un impacto enorme, no solamente para la educación, sino para todo el país, y lo que aspiramos es llegar al quinto debate con un gran acuerdo nacional para poder aislar los sectores más recalcitrantes, porque mientras nosotros en esto, como dije en la emisión pasada, la señora Cabal está erradicando un proyecto, ya radicó un proyecto, y es para declarar a la educación como un servicio, perdón, esencial, en la cual no puede hacerse ningún tipo de reclamo ni protesta. Entonces, digamos que aquí estamos, esta es la importancia mayúscula, y pues para muchos esta es la reforma social más importante, y entonces vamos a movilizarnos el próximo 19 por las reformas, incluida con orgullo ya la reforma al SEP, y por supuesto la reforma a la educación superior, para restituir este derecho para todos y todas. Y pues obviamente esto pasa, repito, eso sí, porque tengamos un acuerdo sobre la ponencia al quinto debate, que faltan pues algunas precisiones, y estamos en esto y esperamos que el lunes conozcamos el texto final de la ponencia para decir, ¿hay acuerdo? ¿FECODE está de acuerdo? ¿O FECODE pues no está de acuerdo? Y desafortunadamente tendríamos una ruta como la de la ley estatutaria, a la cual no queremos acudir, al contrario, queremos es una movilización social enorme y pacífica para lograr restituir derechos, como hemos dicho. Acuerdo nacional, sí, reformas también sociales, pero para defender, restituir y avanzar en derechos. Yo quiero, Miguel, bien, le estaba escuchando en lo que cerré el micrófono. Yo quiero recordar esos nombres que acaba de mencionar Miguel, de los presidentes que estuvieron detrás de la reforma al Sistema General de Participaciones para quitarle plata a la educación, a la salud, al agua potable. Entonces recordemos, Andrés Pastrana Arango,
Sí, Álvaro Uribe Vélez, y que correcto. son los mismos que están en este momento oponiéndose a estas reformas, ¿sí? Los que le quitaron la plata a los pobres, a los trabajadores, a la gente necesitada, ahora se oponen a quienes están intentando recuperar esa plata para la educación, para el agua potable y servicios médicos. Pero también, Miguel, recordar que allí hubo una ministra de Educación o secretaria de Educación que está en este momento detrás de la Secretaría de Educación. Hay que recordar que también detrás de estos estuvo Cecilia María Vélez. Sí, hay dos personajes. En el caso del gobierno de Pastrana, el ministro de Educación era Rodrigo Vallareda, hijo. Curiosamente era con el padre se negoció el estatuto docente en el año 79 y pues el hijo pues puesto no tuvo ese talante de poder llegar a un acuerdo. Y por supuesto Cecilia María Vélez Guay en los 8 años del gobierno de Uribe. Bueno, yo quiero finalizar, apreciado Jairo, señalando que ya el texto final no va más, como dicen en los partidos de fútbol, en la modificación, sí, en la, sí, en la modificación al decreto 1850. Ya hay acuerdo total. Repito aquí, reitero, el acuerdo es que son 8 horas de jornada laboral, 6 presenciales, no mínimo, sino 6 presenciales, 2 de trabajo autónomo, rige para los docentes orientadores y los docentes de apoyo. La jornada laboral es continua, las 6 horas en la mañana o en la tarde, según donde esté asignado, y el descanso, perdón, acá hace parte de la jornada laboral, ¿me oye? La jornada Sí. laboral, perdón, el descanso hace parte de la jornada laboral, de la jornada escolar y de los periodos de clase, es decir, que de los 60 minutos efectivos tienen que estar los periodos de clase. Y también en el caso de los directivos docentes se quita ese de mínimo 8 horas, se quita el mínimo, porque esto que está ese mínimo de 8 horas, tanto en los directivos docentes, pues era pues una invocación al siglo XIX. Y recordar que el 1850 es reglamentario precisamente del acto legislativo 01 del 2001 y estamos tratando en este momento de tumbar, por supuesto, con la reforma que estábamos hablando hace un momento, la reforma del sistema de participaciones, es para tumbar eso. Bueno, entonces, ¿qué sigue en el 1850? Ya entonces pasa eso a la elaboración de la técnica jurídica del texto, a la elaboración del proyecto en regla. Ahí conoceremos en el proyecto, antes de ser expedido, vamos a conocer el proyecto para saber que todo lo que está acordado está incluido, y finalmente la expedición que expiramos, como tiene firma presidencial, esto se lleve los meses restantes y empezamos el año con una conquista muy importante, una reconquista de la dignificación de la laboral, de la jornada escolar para niños y niñas, y sobre todo el carácter profesional de la docencia, que es muy importante restituir. Los 1850 está listo, la reforma del 1850 acordada, compañero Jairo, y esto es una buena Bueno, noticia para todo el país. para todos, claro que sí. Y Miguel, muchas gracias por este informe de hoy. Invitamos de paso a todos los que nos escuchen y a todos los profesores a que visiten nuestra página de Renovación Magisterial, en donde encontrarán todos estos documentos de los que acaba de hablar Miguel, todo lo que ha salido, la reforma de las circulares, todo lo que ha salido en esta semana con respecto a lo que habla Miguel de la jornada laboral para los docentes, la encontrarán allí en la página de Renovación Magisterial. Miguel, éxitos hoy en esta jornada que tenemos hoy de la Asamblea Nacional, y estaremos hablando la otra semana acerca de esto. Entonces, muchas gracias. Entonces, Asamblea Nacional Popular, hoy y mañana, 19 de septiembre en las calles, y estar atentos de aquí al lunes sobre el acuerdo frente a la reforma, al texto de ponencia de la reforma al SDP, la principal reforma social. Yo tengo que repetirlo, que entraremos pues a liderar, que ha liderado FECODE desde estos últimos 20 años y sigue liderando, pero ahora buscamos que sea con muchos más aliados. Muy bien, Miguel, muchas gracias.